El viento primaveral barría las aceras con las hojas secas del invierno anterior. Claudia Ramírez aparcó su coche rojo brillante, unas calles más arriba de su casa de lo habitual. La señora Navarro, su vecina del alma, había ocupado otra vez su sitio con el todoterreno familiar. En otro momento eso le habría fastidiado, pero hoy Claudia estaba de buen humor. Su última clase en la universidad había sido cancelada, y por primera vez en meses volvía a casa antes de que cayera la noche. Sacó una bolsa del maletero y pensó en preparar algo especial para cenar. Quizá esa quiche de salmón, que tanto le encantaba a Álvaro. Últimamente casi no cenaban juntos. Él decía que trabajaba hasta tarde en el bufete con un caso importante. Claudia ajustó sus gafas finas y sonrió cuando vio al gato negro del vecino en su jardín. Había insistido 1000 veces a Álvaro que no recortara tanto los setos. Pero a él le gustaba todo milimétrico. Ordenado. Perfecto. Estaba a punto de llegar al portón cuando escuchó una risa. Una risa femenina joven y clara. Muy cerca. Después la voz de Álvaro murmurando algo suave. Claudia se quedó paralizada. El corazón le golpeó el pecho como un martillo. Giró la cabeza. Estaban delante de un coche azul, aparcado más adelante. Álvaro, con su traje impoluto, sujetaba de la cintura a una muchacha con un vestido claro. El viento le revolvía el cabello castaño. Ella echaba la cabeza hacia atrás riendo. Y entonces él se inclinó y la besó. Despacio, con la seguridad de quien sabe muy bien lo que está haciendo. Claudia no se movía. La bolsa de la compra se deslizaba de su mano, pero ella ni lo notaba. El tiempo se alargó como una goma vieja. Podía ver cada detalle, la forma en que su mano acariciaba la espalda de la joven, cómo ella se acurrucaba en su pecho, cómo el sol brillaba sobre su alianza. De pronto un pensamiento absurdo le cruzó la mente. Vaya. ¿Le iba a preparar su quiche favorita? Después de unos segundos o minutos, por fin se separaron. Ella dijo algo. Álvaro asintió ayudándola a subir a un taxi. La muchacha era guapa. Tenía esa frescura brillante que solo tienen las veinteañeras. Claudia pudo salir corriendo. Hacer un escándalo. Gritar. Tirar la bolsa de la compra al coche de él. Romperle la ventanilla. Subir a casa. Empaquetar todo. Cerrar la puerta de un portazo. En vez de eso, se dio la vuelta en silencio. Regresó a su coche. Se sentó al volante. Puso las manos sobre él. Le temblaban. Respiró hondo. Muy hondo. Sacó su teléfono con lentitud. Las manos aún temblaban, pero intentó controlar la respiración. El cielo estaba teñido de naranja por el atardecer. Una luz perfecta. ¡Qué ironía!, pensó, recordando sus viejas clases de fotografía. Álvaro y Lucía seguían junto al coche. Dos siluetas contra el sol. Un instante suspendido. Sacó la cámara del móvil. Encuadró la imagen. Y apretó el botón. El beso de su marido se convirtió en algo más. Una historia en luces y sombras. La figura esbelta de Lucía. Los hombros anchos de Álvaro. Sus sombras fundidas sobre el asfalto. Una composición hermosa. Claudia tomó varias fotos. Con las manos más firmes de lo esperado. Ese momento capturado sería el inicio de algo. Todavía no sabía qué. Pero en su interior algo había despertado. Una chispa antigua. Álvaro seguramente llegaría a casa en minutos. Le preguntaría por su día. Como si nada hubiera pasado. Le daría un beso en la mejilla con esos mismos labios. Le diría que tuvo mucho trabajo. Y ella fingiría no saber nada. No esta vez. No hoy. Ese beso sería el último que te dejaría dar, pensó Claudia, mientras veía a Álvaro ajustarse la corbata, ponerse la máscara de esposo perfecto. Aunque él todavía no lo supiera. Arrancó el coche. Salió despacio del callejón.
Necesitaba desaparecer un par de horas. Volver a casa como si fuera un día normal. Necesitaba pensar. Claudia se sentó en una pequeña cafetería a 2 calles de su casa. Nunca había entrado allí. Normalmente iban siempre donde le gustaba a Álvaro, como todo lo demás, pero esta vez, eligió ella. El café con leche en la taza de cerámica azul ya se había enfriado. Una camarera joven con un mechón rosa en el pelo, le preguntó varias veces si necesitaba algo más. Claudia negaba con la cabeza. Seguía mirando por la ventana. Los transeúntes pasaban ajenos a su mundo roto. Y ella pensaba en la primera vez que había conocido a Álvaro Martínez. Hacía 15 años. En una recaudación de fondos para la biblioteca municipal, ella acababa de empezar a dar clases de literatura. Llevaba el pelo largo. Amaba la fotografía. Soñaba con abrir su propia galería. Ese día estaba sacando fotos para un periódico local, buscando experiencia. Y Álvaro estaba dando un discurso sobre la preservación del patrimonio. ¿Era elocuente? ¿Seguro? Ella lo miraba fascinada. Y él se le acercó después de la charla. Le dijo que admiraba su forma de ver el mundo a través de la cámara. Le pidió ver sus fotos. La invitó a cenar. Claudia sonrió con tristeza. Al principio era atento, interesado, pero poco a poco fue moldeando su mundo. Como un escultor con su arcilla. Todo lo que no encajaba en su visión de la esposa ideal de un abogado fue desapareciendo. Primero fueron pequeños comentarios. Cariño, esos vaqueros no son apropiados para cenar con mis socios. Quizás deberías cortarte el pelo. Más corto se ve más profesional. Y luego, la fotografía. Una afición hermosa pero poco práctica. Enseñar es más estable, cariño. Claudia sacó el móvil. Abrió la galería. Ahí estaban las fotos de su boda. Ella ya con el pelo corto, con un vestido sobrio. Estás preciosa, había dicho él. Y ella se sintió aliviada de haber cumplido. Después vino la casa. La misma que él eligió. Las casas victorianas son para viejas excéntricas, cariño. Coches correctos. Amistades del mismo nivel. Hasta su perro era un labrador de raza. Porque un golden retriever era demasiado común. Claudia deslizó las fotos. Fiestas. Recepciones. Galas benéficas. En todas sonreía justo detrás de él. La sonrisa perfecta. La esposa ideal. Una vez un socio de Álvaro dijo: «¡Qué afortunado eres! Claudia siempre es tan predecible». Lo dijeron como elogio. Ella solo asintió. ¿Qué fue de esa chica? La que fotografiaba conciertos en garajes. La que soñaba con recorrer el país capturando rostros cotidianos. La que se levantaba al amanecer para cazar la luz del alba. Claudia recordó haber encontrado su vieja cámara en el desván. 3 años atrás. Álvaro la miró con desdén. Eso ya es chatarra, cariño. Te compro una compacta como la gente normal. Ella obedeció. Volvió a guardar la cámara en su caja. La camarera volvió. Le ofreció un café recién hecho. Esta vez Claudia asintió. El aroma a canela llenó el aire. En la mesa de al lado, una pareja joven hablaba de un viaje a París. La chica decía que quería fotografiar las callejuelas del barrio latino. Claudia sacó un cuaderno. Vieja costumbre de profesora. Empezó a escribir una lista. Lenta. Metódicamente. Como enseñaba a sus alumnos. Cosas que he perdido en 15 años. Fotografía. Pelo largo. Mis vaqueros favoritos. Viejos amigos. Sueños de viaje. Mi risa. Yo misma. Rodeó la última palabra varias veces. Miró el reloj. Era hora de volver a casa. Álvaro estaría esperando su cena perfecta. ¿Su esposa impecable? ¿Sabes qué? Pensó mientras pagaba el café. Quizás le gustaba su esposa perfecta.
pero no tiene idea de lo que puede hacer la verdadera Claudia Ramírez. La que él enterró bajo toneladas de normas. Es hora de despertarla. Claudia subió al desván. Ese lugar que casi nunca visitaba. Normalmente, solo subía la señora Rosa una vez al mes para quitar el polvo. Pero ahora ella necesitaba subir. Necesitaba recordar. Una luz suave entraba por la ventana inclinada. Iluminaba las partículas de polvo como estrellas en suspensión. Claudia estornudó. Ahí no olía a ambientador de lavanda como en el resto de la casa. Olía a madera vieja, a cajas cerradas, a libertad. En la esquina más lejana estaban 3 cajas de cartón, etiquetadas con la letra pulcra de Álvaro. C de Claudia. Cosas viejas. Recordó cómo él había insistido en hacer inventario antes de mudarse. Tenemos que dejar atrás los trastos. Una nueva vida es una página en blanco, cariño. Abrió la primera caja. Y ahí estaba. Su vieja Nikon de carrete. La que su padre le regaló por su 10º cumpleaños. Para que puedas enseñarle al mundo cómo lo ves. Le había dicho entonces. Claudia pasó los dedos por la carcasa metálica. Aún conservaba el calor de todas las fotos que tomó con ella. En la segunda caja había álbumes. Sacó uno y se sentó en el suelo. La primera foto era de ella. 22 años. Vaqueros gastados. Camisa de cuadros. La cámara colgada al cuello. El pelo largo, ondeando al viento. Una sonrisa amplia. Ojos vivos. Dios. ¿Cuándo fue la última vez que sonreí así? Las siguientes páginas estaban llenas de retratos callejeros. Un violinista anciano junto al metro. Una joven, cantando gospel, con el sol en el pelo. Un grupo punk, después de un concierto. Caras sudorosas y felices. Pasó la página. La inauguración de su única exposición. Una galería pequeña. Paredes blancas. Sus fotos en marcos negros. Álvaro también estaba allí. Ya empezaba a protegerla. De pie junto a una imagen de un hombre sin hogar. Dijo. Interesante afición. Pero tal vez deberías fotografiar cosas más bonitas. En la tercera caja, encontró sus premios. Recortes de prensa local. Fotógrafa prometedora. Una nueva mirada a la ciudad. Una carta de aceptación a una escuela de fotografía en Madrid. La misma que llegó una semana antes de la propuesta de matrimonio. Claudia, cariño. ¿Por qué irte a Madrid? ¿Tienes un trabajo estable en la universidad? La estabilidad vale más que las fantasías. Pasó horas en el desván. Leyendo cartas. Mirando fotos. Cada imagen era como una puñalada dulce. Aquí estaba planeando un viaje por el país. Mapas. Listas. Sueños. Aquí el esquema para su galería. Al fondo de la última caja, había un cuaderno. Lo abrió. Era su letra de hace 15 años. Proyecto Rostros Reales. Retratos de gente común. Mostrar la belleza de lo cotidiano. 3 meses de viaje. Exposición en Madrid. Al final de la página una nota. En letra de Álvaro. Hablar de planes más realistas. Claudia cerró el cuaderno de golpe. Se levantó. Sacudió el polvo de sus pantalones. Miró su reflejo en el espejo inclinado contra la pared. Corte de pelo corto. Blusa sin arrugas. Pendientes de perlas. Regalo de Navidad de Álvaro. Hablaremos de esto luego. Le dijo a su reflejo. Ahora tengo algo que comprobar. Sacó el teléfono. Marcó. 3 tonos. Foto Estudio Gregorio. Dígame. ¿Reparan cámaras analógicas antiguas? Por supuesto, señora. Tráigala y la revisamos. Perfecto. Ah, y... ¿tiene carretes?
Bajó del desván con la cámara en brazos. En la cocina el reloj avanzaba. Pronto sería la hora de la cena. Sobre la mesa estaba la lista de la compra de Álvaro: leche descremada, yogur ecológico, ensalada verde. Claudia agarró un bolígrafo. Le dio la vuelta al papel y escribió: carrete fotográfico, revelador, correa nueva para la cámara. Pensó un momento y añadió: tinte para el cabello. Después de todo, su marido estaba en Valencia. Y la verdadera Claudia Ramírez siempre soñó con mechones cobrizos en el pelo. Es increíble todo lo que puedes ver. Cuando por fin abres los ojos, solo le hizo falta una semana. Claudia ya lo tenía claro. Álvaro se despertaba todos los días a las 6 en punto. Footing, ducha, camisa planchada. A las 7:30 desayuno. Siempre avena con arándanos y té verde. Nunca café. Desgasta el esmalte dental, cariño. A las 8:05 un beso en la mejilla y salía de casa. Claudia sabía ahora que los martes y jueves no llegaba a la oficina hasta las 11. Lucía vivía en un piso del barrio Salamanca, a 40 minutos en coche. Álvaro aparcaba su coche un par de calles más lejos, donde ningún vecino pudiera verlo. Claudia lo observaba desde lejos, con su vieja cámara. Funcionaba perfectamente gracias al señor Gregorio. No era para chantajearlo. No era por despecho. Era por arte. Cada toma sería parte de una exposición futura. Lucía. Vestidos brillantes. Tacones altos. Nada que ver con los trajes sobrios que Álvaro prefería para su esposa. Era abogada junior en su mismo bufete, con gran futuro según decían. Claudia los fotografió saliendo de un restaurante italiano, el mismo donde Álvaro jamás quiso llevarla. Muy sencillo para ti, cariño. Los viernes se encontraban en un hotel del centro. Claudia tomó fotos desde la acera. Álvaro siempre se registraba como Antonio Gutiérrez. Ridículo hasta para un cliché. Un marido infiel con una amante joven. ¿Qué más predecible que eso?, pensó Claudia, mientras revelaba los carretes en su nuevo cuarto oscuro. Lo había montado en el sótano. Álvaro nunca bajaba ahí. Es húmedo y lleno de polvo, cariño. Una tarde, Claudia siguió a Lucía después del trabajo. La vio entrar en una librería. Pasó casi una hora entre libros de arte. Eso la sorprendió. Siempre había imaginado que el amante de su marido sería superficial. En otra ocasión la vio dar de comer a gatos callejeros detrás del restaurante. Álvaro detestaba los gatos. Era alérgico. Claudia tomó la foto. Una mujer joven, con un traje caro, agachada, alimentando un gato pelirrojo y sucio. El contraste era hipnótico. Cada martes. El mismo restaurante. Cada jueves. El mismo parque. Cada viernes. El mismo hotel. Siempre rosas. Siempre rojas. Como si siguiera un manual de cómo ser infiel sin esfuerzo. Claudia lo documentaba todo. Los ramos en el asiento del coche. Las caricias en la calle. Las miradas en la mesa. Una historia vulgar, convertida en algo más. Una exploración de la fragilidad humana. Una mañana, mientras acompañaba a Álvaro a la puerta. Era martes. Día de Lucía. Vio un hilo suelto en su chaqueta. Antes lo habría quitado con rapidez. Ahora solo sonrió. Que tengas un buen día, cariño. De vuelta en casa, sacó las últimas fotos. Álvaro y Lucía en la fuente del parque. Una composición clásica. Una pareja enamorada bajo el sol, perfectamente ejecutada. En el buzón había una invitación. La gala benéfica anual del barrio.
en una galería de arte contemporáneo. Claudia miró las fotos sobre la mesa, luego la invitación, y sonrió. Sacó el móvil. Marcó. Inés, soy yo. ¿Recuerdas a tu amiga que tiene una galería? Necesito conocerla. Tengo una idea. Álvaro llegó tarde esa noche. Reunión con cliente importante. Olía al perfume barato de Lucía. Claudia sirvió la cena. Su lasaña favorita. ¿Qué tal tu día, amor? Lo de siempre, cariño. ¿Nada nuevo? Ella sonrió. Mientras servía el vino. Nada especial. Solo otro día. Otro fotograma más, para mi colección. Otro paso más, para enseñarles a los dos lo absurdamente predecibles que eran. El móvil de Álvaro vibró. Un mensaje. Lucía. Claro. Como cada jueves. Claudia lo anotó mentalmente. Uno más en su lista de rituales. Después bajó a su cuarto oscuro para revelar el nuevo rollo. Mañana tenía cita con la galerista. Se preguntaba qué pensaría de una serie llamada Anatomía de lo predecible. La librería de Inés estaba en un edificio viejo de ladrillo rojo. El cartel descolorido sobre la entrada decía Librería Priscila. Pero todos la llamaban simplemente Inés. Claudia empujó la puerta pesada. Una campanita sonó con dulzura desde lo alto. Adentro olía a papel viejo, a café, a canela. Inés siempre horneaba bollos para sus clientes. Ignoraba todas las reglas de cómo debía ser una librería moderna. Claudia Ramírez. Se oyó una voz entre montañas de libros. ¿Cuántos inviernos han pasado? Inés tenía el mismo aspecto de siempre. Pelo rojo revuelto. Gafas grandes. Vestido largo con flores, solo que ahora con más arrugas en los ojos. Hago café. De verdad. No ese descafeinado sin alma que tomas con tu marido. Claudia sonrió. Inés siempre había odiado a Álvaro. Demasiado perfecto para ser real. Se instalaron en una sala pequeña al fondo de la tienda. Inés la llamaba su sala de lectura, aunque solo tenía 2 sillones gastados y una mesa coja. En las paredes. Cuadros antiguos. Eran fotos de Claudia. ¿Las has guardado? Preguntó Claudia. Claro que sí. Estaba esperando que regresara la fotógrafa. Inés sirvió café en tazas con los bordes rotos. Sacó bollos recién horneados. Dímelo todo. Y Claudia lo hizo. El beso. Las fotos. El cuarto oscuro. La idea de una exposición. Inés escuchó en silencio. Algo raro en ella. Cuando Claudia terminó, Inés habló. Estás haciendo lo correcto. Pero no del todo. Se levantó. Fue a un armario. Sacó un álbum viejo. ¿Recuerdas este día? En la foto Claudia tenía 22. Vaqueros. Una camiseta que decía El arte salvará al mundo. Entonces eras real. Luego llegó el señor perfecto. Y te convirtió en muñeca de vitrina. Yo lo permití, dijo Claudia bajito. Porque lo amabas. Porque pensabas que él sabía más. Porque era más fácil decir que sí. Inés bufó. ¿Y ahora? ¿Quieres mostrarle fotos de su aventura? Eso es demasiado predecible. Claudia frunció el ceño. ¿Cómo que predecible? Te comportas justo como él espera. Montarás una escena. Te divorciarás. Escándalo. Drama. Cliché. Inés se inclinó. ¿Y si en lugar de eso, le enseñas lo que realmente está perdiendo? Sacó otra foto. Una serie de retratos de personas sin hogar. Claudia los tomó antes de casarse. Esta ganó un premio.
Podrías haber tenido una beca, una carrera, y elegiste ser la señora Martínez. ¡Qué desperdicio! Claudia bajó la mirada. Inés le tocó el brazo. Escúchame bien. Que tu marido te engañe con una jovencita es cursi. Pero una mujer que usa esa traición para recuperar su alma, eso no lo es. Claudia asintió. Haz tu exposición. Pero no solo sobre su engaño. Haz una serie sobre el despertar, sobre una mujer que rompe el capullo y se convierte en mariposa. Muestra tu trabajo viejo. Haz obra nueva. Retrata la vida real. Gente real. Y sí, inclúyelo a él y a su amante, pero como una parte del proceso, no como el centro. Inés fue hasta una estantería, sacó un montón de revistas. Mira, galerías, concursos, artistas nuevos. He guardado todo esto por si algún día recordabas quién eras. También tengo un contacto. Teresa López. ¿Te suena? Claudia abrió los ojos. Teresa. Claro. Compañera de clases de fotografía. Ahora tiene una galería en Lavapiés. La misma. ¿Dónde será la gala benéfica? Llámala. Cuéntale tu idea. Pero dile que no es una historia de venganza. Es una historia de renacimiento. Inés se acercó a la ventana. ¿Sabes qué es lo curioso? Cuando vuelves a ser tú misma. La Claudia que capturaba la luz y la oscuridad del mundo, que no temía ser colorida. Es entonces cuando tu marido se dará cuenta de lo que ha perdido, y su romance vulgar con Lucía le parecerá patético. Claudia terminó su café. Miró sus viejas fotos en la pared. Necesito tu ayuda, Inés. Al fin. Las palabras justas. Inés aplaudió. ¿Por dónde empezamos? Por el pelo. ¿Conoces un buen estilista? Inés sonrió. Cariño, conozco al mejor. ¿Y con las tijeras? Vamos a hacer algo realmente interesante. Cuando Claudia salió de la librería, ya tenía un plan. Y no era un plan de venganza. Era un plan para volver a ser ella misma. La mujer que alguna vez soñó con cambiar el mundo con sus fotos. La campanita de la puerta sonó cuando salió. En su bolso llevaba la tarjeta de Teresa López. Y una lista de contactos antiguos. Viejos amigos del mundo de la fotografía que Inés había guardado todos estos años. ¿Sabes, Álvaro? Pensó Claudia mientras subía al coche. Tenías tanto miedo de que mis rarezas te avergonzaran. Y ahora, tu esposa perfecta va a convertir tu infidelidad en una obra de arte. Curioso. Todo empezó con cosas pequeñas. El lunes, Claudia no planchó la camisa de Álvaro. Por primera vez en 15 años. La dejó colgada en el lavadero. Él bajó con la camisa arrugada. Frunció el ceño. Pero no dijo nada. Solo miró desconcertado. Su esposa perfecta. Nunca olvidaba eso. El miércoles, no preparó su avena con arándanos. En su lugar, tostadas con aguacate y huevos escalfados. Álvaro miró el plato como si fuera un OVNI. ¿Qué es esto? Pensé en cambiar, dijo Claudia encogiéndose de hombros. Tomó un sorbo de café. De verdad. No el descafeinado que él le imponía. Pero yo siempre desayuno avena. Siempre. Claudia levantó una ceja. No me había dado cuenta. Empezó a usar tacones. No muy altos. Pero tacones. Las viejas bailarinas fueron directo a la basura. El jueves, se pintó los labios de rojo. Claro. Apenas perceptible. Álvaro parpadeó al verla. Pero se calló. El viernes.
canceló su cita con la señora Herrera, su peluquera de siempre. La que Álvaro había elegido hace años, fue a otra peluquería. La que le recomendó Inés. Mechas cobrizas, le dijo al estilista. Y más corto. Cuando volvió a casa, Álvaro se quedó congelado en la puerta. ¿Qué te has hecho en el pelo? ¿No te gusta? Sonrió ella, pasándose la mano por el nuevo corte. Es inusual. Gracias, cielo. El sábado, salió con su cámara a la ciudad, fotografió calles, rostros, la vida. Reveló el carrete en su cuarto oscuro. Colgó las fotos. Álvaro se asomó por primera vez en años. ¿Qué haces aquí abajo? Recordando un viejo pasatiempo, respondió ella. Él frunció la nariz, como si la palabra pasatiempo le diera asco. Ese mismo día, Claudia sacó sus vaqueros viejos, no de boutique, de verdad, gastados, rotos. Sus favoritos. Álvaro casi se atraganta con el té verde. ¿Vas a salir así? Solo me apetecía. Pero no te pones esos desde hace 15 años. Mucho tiempo. El lunes. No se levantó a las 6. Lo hizo a las 8. Preparó tostadas, mermelada, café. Álvaro llamó desde la oficina. ¿Estás enferma? Me quedé dormida. Pero nunca duermes tanto. Entonces es hora de empezar. El martes. No le preguntó si llegaría tarde. No hizo la cena. Pidió pizza. Abrió una botella de vino tinto. La misma que él decía que era vulgar para su casa. El miércoles, se apuntó a un curso de fotografía moderna. ¿Por qué? Preguntó Álvaro en la cena. Si ya tienes tu trabajo en la universidad. Porque quiero, respondió ella, poniéndose un espagueti en la boca. Por cierto, estaré ocupada los jueves por la noche. ¿Los jueves? Se quedó pálido. Pero siempre. Siempre, qué cariño. Nada. Escondió la cara en el plato. El jueves. Fue al curso. Hizo retratos de sus compañeros. Jóvenes, mayores, diferentes. La vida latía en cada imagen. El viernes, se compró un vestido nuevo. No sobrio, ni de líneas limpias. Era brillante, con los hombros al aire. Esa noche, ¿vas a salir? Preguntó él, ajustándose la corbata. Quedé con unos amigos. ¿Qué amigos? Los de siempre. Los del mundo de la fotografía. El sábado, colgó nuevas fotos en el salón. Quitó los paisajes pastel que él había elegido. Puso sus retratos en blanco y negro. Intensos. Reales. Claudia se detuvo en medio de la sala. ¿Qué ocurre? ¿De qué estás hablando? Cariño. ¿Estás cambiando? Lo estoy. Ella lo miró sorprendida. O tal vez. Simplemente estoy dejando de fingir. El domingo, Claudia no fue al almuerzo benéfico con Álvaro. En lugar de eso, se fue con su cámara a grabar un barrio marginal al otro lado del río. ¿Era su nuevo proyecto para el curso? Cuando volvió por la tarde, olía a polvo, a calle, a vida. Te perdiste un evento importante, le dijo Álvaro. Sí, respondió, mientras miraba sus fotos recién reveladas. Espero que no te aburrieras solo. 15 días después, él se atrevió a preguntar. ¿Esto es una fase? ¿Una crisis de los 40? No, Álvaro. Se llama ser yo misma, respondió, mientras hacía la maleta para otra salida fotográfica. Luego, se inscribió oficialmente en la exposición de Teresa López,
La misma galería donde se haría la gala de la Fundación de Vecinos. Metamorfosis. Así se llamaría. Una serie sobre la transformación. Una mujer volviendo a su esencia. Las fotos finales ya estaban casi listas. Claudia sonreía. Solo faltaba esperar el momento perfecto. En casa, reveló otro carrete. Ahí estaba Lucía, entrando al hotel del centro. Y Álvaro, con su ramo de rosas rojas. Tan predecible, tan aburrido, pero encajaba perfectamente en la narrativa. La historia ya no era sobre infidelidad, era sobre liberación. Unos días después, Claudia salió temprano a fotografiar el amanecer en su barrio. Congelaba el instante justo cuando el sol se asomaba entre las casas. Y entonces lo vio. Don Ernesto, su vecino mayor, ese al que Álvaro siempre había considerado excéntrico. Estaba en su jardín, entre flores de 1000 colores, ramas torcidas, rosales salvajes, un caos de belleza, una luz preciosa, dijo él, sin dejar de mirar sus lirios. Ideal para retratos. ¿Sabe de fotografía? Sé muchas cosas, respondió don Ernesto, mientras se limpiaba las manos en el delantal viejo. Como saber que hay gente que vive toda su vida, como si fuera un set de catálogo, pero por dentro se está marchitando. ¿Le apetece un café? Tengo uno colombiano que le cambiará la vida. La cocina era tan caótica como el jardín. Libros por todas partes. Paredes llenas de fotos en blanco y negro. Rostros intensos. Claudia se detuvo. ¿Son suyas? No. Un amigo mío era fotógrafo de guerra. No retrataba batallas. Retrataba almas. Cómo el dolor cambia a una persona. Y cómo algunos encuentran el camino de vuelta. ¿Sirvió café en tazas enormes? Yo era psicólogo. Me especialicé en trauma. Luego entendí que la tierra cura más que un diván. Miró a Claudia. ¿Sabes qué tienen en común el alma humana y un jardín? A veces, hay que dejar que algo muera, para que algo nuevo pueda nacer. No estoy segura de entender. Sí que lo entiendes, dijo él. Porque si no, no estarías cambiando. Te he observado todos estos años. ¿Cómo pasaste de vibrante a invisible? Y ahora, vuelves a brillar. Claudia bebió su café. ¿Y por qué suena usted tan seguro? Porque lo he visto cientos de veces. Gente que se pierde. En parejas. En trabajo. En expectativas. Hasta que algo hace clic. Una traición. Una mirada. Una fotografía. Y empieza la transformación. Se levantó. Fue hacia la ventana. ¿Ves esos lirios? Antes estaban en un espacio perfecto. Nivelado. Pero no crecían. Los trasplanté. Los dejé libres. Y ahora. Están salvajes. Están vivos. Claudia lo miró. Estoy planeando una exposición. Una serie sobre eso. Sobre volver a ser yo. Don Ernesto asintió. Ya lo sabía. Camino mucho. Y tengo buena vista. Y tu marido no es tan discreto como cree. Fue a una estantería. Sacó un álbum. Mírate esto. Retratos de mujeres que sobrevivieron a la violencia. No la violencia en sí, sino lo que vino después. La vuelta a la vida. Claudia pasó las páginas. Rostros. Miradas. Cicatrices y luz. No se trata de venganza, dijo don Ernesto. La venganza es solo otra forma de estar atado. La libertad real llega cuando ya no necesitas destruir, solo necesitas florecer. Quiero que él lo entienda. Que sepa lo que perdió. Lo sabrá. Ya lo sabe.
Ya lo he visto en su cara. Te mira con miedo, con duda. Por primera vez, con interés. Volvió a la ventana. Yo no podo mis rosales en línea recta. Los dejo crecer a su manera, los guío, los aliento, pero no los encierro, como deberíamos hacer con las personas. Claudia se levantó. Enséñeme jardinería. Él rió. ¿Sabes que no hablo solo de flores? Por eso lo pido. Desde ese día, Claudia pasó las mañanas en su jardín. Aprendió a distinguir lo que debe ser arrancado y lo que merece espacio. Plantó, podó, regó y habló de Álvaro, de Lucía, de sí misma. Don Ernesto decía: todas las plantas saben crecer. Lo que pasa es que a veces intentamos obligarlas a florecer en macetas que no les corresponden. Claudia lo miró y pensó: eso me pasó a mí. Claudia empezó a tomar fotos del jardín salvaje de don Ernesto. Flores torcidas, colores imposibles, espinas, vida. Estas imágenes también serían parte de la exposición. Símbolos de libertad, de belleza indomable. Una mañana, llegó al jardín, llorando. La noche anterior, Álvaro le había gritado por su nueva obsesión con la fotografía. ¿Sabes qué es lo más importante en jardinería?, le preguntó don Ernesto. La paciencia y la fe en que cada planta encontrará su camino al sol. Ella cavó, sembró, regó y poco a poco comprendió. No se trataba de vengarse, se trataba de florecer. De verdad. Las fotos de su marido ya no eran pruebas, eran capítulos de una historia donde la traición no era un final, sino un principio, una raíz rota, de la que brota algo nuevo. Todo depende de cómo mires, decía don Ernesto. Puedes ver una mala hierba o una flor rebelde. Puedes ver un engaño o una puerta abierta. Claudia bajó la cámara. Gracias por enseñarme a mirar diferente. Un día, llevó su carpeta de fotos a un estudio de fotografía artística. El de Julián Herrera. Un viejo edificio industrial. Ventanales enormes. Paredes de ladrillo. Vigas metálicas. Todo allí respiraba arte. Claudia estaba de pie, rodeada de sus imágenes, sintiéndose expuesta, pero también viva. Julián era alto, moreno, con rastas grises y ojos que parecían verlo todo. Revisó sus fotos en silencio. El jardín, la ciudad, rostros y la serie de Álvaro y Lucía. Aún sin terminar. Hay algo en ti, dijo al fin. La técnica es antigua, pero la mirada es muy interesante. Especialmente esta serie. No es solo una denuncia, es una exploración humana. Claudia exhaló. No se había dado cuenta de que había estado conteniendo el aliento. Julián Herrera era una leyenda en el mundo de la fotografía contemporánea. Su aprobación valía más que 1000 cumplidos de Álvaro. ¿Puedo ofrecerte un lugar en mi grupo de maestros?, dijo. Nos reunimos 3 veces por semana. Compartimos proyectos, técnicas, errores. Aprendemos unos de otros. La mayoría son profesionales, MIPI. Pero también hay quienes apenas empiezan. Lo único que importa es la pasión. Claudia miró las fotos colgadas en las paredes. Retratos, ciudades, imágenes conceptuales. Colocó una de las suyas entre ellas y algo se encendió dentro. Como una mariposa,
que prueba por primera vez sus alas. Martes, jueves, sábado, de 7 a 10, dijo Julián. Creo que los jueves te van a gustar especialmente. Salimos a fotografiar la ciudad. Claudia levantó la ceja. Los jueves. El día de Lucía. Estoy dentro, respondió. Las semanas siguientes pasaron volando. El grupo de maestros era justo lo que necesitaba. Había de todo. Jóvenes, madres, jubilados, artistas. Lo único en común era el deseo de contar algo. A través de la cámara, Sara, una madre de 3 hijos, hacía retratos familiares con una emoción brutal. Marcos, un exmilitar, fotografiaba a personas sin hogar. Gina, propietaria de una tienda de ropa, experimentaba con moda y fotografía. Bajo la guía de Julián, Claudia aprendió a mirar diferente, a encontrar historias, a ver arte en lo cotidiano. Aprendió a usar cámara digital, aunque siempre preferiría la de carrete. Aprendió iluminación, macro, postproducción. Su estilo se enriqueció, pero no perdió su alma. La capacidad de ver lo invisible. Después de clase, se reunían en un bar pequeño. Hablaban de arte, de vida, de amor. Claudia absorbía ese ambiente, como tierra seca absorbe la lluvia, y con cada risa, con cada fotografía, el capullo de su antigua vida seguía abriéndose. Sara le enseñó un maquillaje nuevo, atrevido, pero elegante. Gina la ayudó a renovar su armario. Colores vivos, tejidos raros, ropa que contaba historias, como sus fotos. Marcos escuchó hablar del proyecto con Álvaro y Lucía, y propuso algo diferente. No fotografíe solo sus encuentros, fotografía las ausencias, cafés vacíos, sillas abandonadas, sábanas arrugadas. A veces, la ausencia grita más que la presencia. Claudia lo anotó en su libreta. Empezó a coleccionar momentos vacíos. El vaso a medio tomar en la mesa de Lucía. El ramo de rosas olvidado sobre el capó. Una cama revuelta a través del vidrio. La librería de Inés se convirtió en punto de encuentro para el grupo. Ella servía bollos. Contaba anécdotas de la joven Claudia, la que una vez quiso poner el mundo de cabeza. Ahora reconozco a esa chica, decía Inés, mientras observaba las fotos colgadas en las paredes. Don Ernesto también se sumó. Su jardín se volvió uno de los lugares favoritos para las prácticas del grupo. Julián lo adoraba. Le encargó una serie de fotos para una revista de paisajismo. Y mientras tanto, en casa, Álvaro empezaba a ponerse nervioso. Claudia ya no caminaba con pasos cortos. Caminaba con ritmo, con decisión. Su ropa brillaba. Elegante. Nada que ver con lo que solía usar. Hablaba por teléfono. Reía. Decía palabras que él no entendía. Una noche, la encontró en su estudio, procesando imágenes para la exposición. En las paredes había pruebas colgadas, retratos intensos. Y entonces se vio a sí mismo y a Lucía, pero no en escenas vulgares, no en besos robados, sino como parte de algo más grande, una historia de transformación. ¿Qué es esto?, preguntó. Claudia ni se inmutó. Arte, cariño, respondió. ¿Recuerdas cuando dijiste que mis pasatiempos eran raros? Pues resulta que eran demasiado interesantes para la vida que tú me ofreciste.
Álvaro abrió la boca, pero no dijo nada. Claudia siguió trabajando, tarareando una melodía que él no conocía. En ese instante, parecía más que nunca aquella chica de la que una vez se enamoró, pero también era completamente nueva y fuera de su control. La exposición se inauguraría en un mes. Y Álvaro, por primera vez en su vida, sintió que su mundo perfectamente construido se tambaleaba, y lo más perturbador no era la infidelidad descubierta, sino que la mujer que había moldeado por 15 años se le escapaba. Claudia seguía fotografiando, y con cada disparo volvía más a ella misma. Álvaro Martínez siempre había estado orgulloso de su vida ordenada, un matrimonio impecable, una carrera sólida, una amante joven, todo encajaba, como los accesorios de un ejecutivo exitoso, pero ahora su realidad empezaba a resquebrajarse, y no entendía por qué. Todo empezó con cosas pequeñas. Claudia dejó de planchar sus camisas como él le enseñó. El desayuno ya no estaba a las 7:30. Ella dejó de preguntarle, ¿a qué hora vuelves? Al principio, él pensó que era una rabieta, como las que había tenido antes, pero esta vez era diferente. Claudia no se estaba rebelando. Claudia se estaba transformando como una mariposa, rompiendo el capullo. Una noche, volvió antes de lo previsto. Lucía había cancelado su cita. Tenía trabajo. En casa había un olor extraño. No a velas caras, sino a pintura, a químicos y a jazz. Bajó al sótano. Ahí estaba Claudia, revelando nuevas fotos, bajo la luz roja. Su rostro parecía otro. No se giró. ¿Qué haces? Una nueva serie, respondió ella sin levantar la vista. Por cierto, me di cuenta de que hoy no fuiste al hotel. ¿Le pasó algo a la señorita Lucía? Álvaro se congeló. Le ardía la garganta. ¿Qué quieres decir? Claudia se giró. Su sonrisa era suave y peligrosa. Nada, querido. Solo una observación. Últimamente observo mucho. Costumbre de fotógrafa. Volvió a su trabajo, y él se quedó de pie, como un intruso. Por primera vez en años. Álvaro Martínez no sabía qué decir. Las cosas en casa ya no eran como antes. Claudia había quitado los cuadros de paisajes sin alma que Álvaro había elegido para el salón. En su lugar, colgaban fotografías en blanco y negro, intensas, con vida. Había cojines de colores en el sofá, libros de arte en las estanterías, plantas exóticas en las ventanas. Claudia ya no cocinaba sus platos favoritos. Probaba recetas extranjeras. Una vez, Álvaro la sorprendió comiendo fideos tailandeses, directamente de la caja, sentada en la mesa, con los pies colgando como una niña. Sus nuevos amigos eran un grupo raro. Artistas, fotógrafos, soñadores. A veces llegaban sin avisar. Traían vino. Hablaban de arte hasta la madrugada. Claudia reía. De verdad. No como en las cenas de recaudación de fondos. Hasta don Ernesto, el vecino raro, se había vuelto un habitual. Pasaban horas en el jardín, hablando de flores, de filosofía, de libertad. Claudia volvía con las manos llenas de tierra y los ojos brillando. Pero lo peor, lo verdaderamente insoportable, era que Álvaro sabía, que ella sabía todo, y sin embargo, no decía nada.
No hacía escenas, no gritaba, solo observaba, y esa observación silenciosa le pesaba como una condena. Lucía también lo notó. Tu mujer ha cambiado, le dijo un día. La vi en el centro. Está impresionante. Y ese tono cobrizo en su pelo. Álvaro no supo qué responder. Su mundo medido empezaba a romperse por las costuras. Claudia ya no era la mujer moldeable y predecible que él había creado. Era otra, libre, vibrante, indomable. Un día, encontró sobre la mesa una foto de Claudia y Lucía en la fuente del parque. La imagen era perfecta, técnicamente impecable, jugaba con la luz, las sombras, la composición. Debajo de la foto, una nota escrita a mano. Para mi nueva exposición, gracias por la inspiración. Ese día, Álvaro canceló su cita con Lucía. No por trabajo, no por enfermedad, sino por miedo. Por primera vez, no podía anticipar el siguiente paso de su esposa. Ella se había vuelto un enigma. Esa noche, intentó hablar con ella. Empezó criticando su estilo de vida. ¿Su ropa? ¿Sus horarios? Claudia lo miró y se rió. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Álvaro? Tenías tanto miedo de que te avergonzara con mis aficiones raras. Y ahora, esas mismas aficiones me están ayudando a crear algo mucho más interesante que un escándalo de infidelidad. Ella bajó a su cuarto oscuro, dejándolo confundido y solo. En la pared del salón colgaba una nueva fotografía. Claudia, en el jardín de don Ernesto, entre rosas salvajes, mirando a la cámara, con una confianza feroz, una expresión que Álvaro nunca había visto en ella. Y por primera vez, en 15 años de matrimonio, Álvaro Martínez se sintió completamente indefenso. Ya no tenía el control. Y lo peor, su esposa parecía estar empezando a disfrutarlo. La cafetería Bluebird siempre se llenaba por las tardes. A Claudia le encantaba ese lugar, por sus ventanales enormes, por los ladrillos a la vista. El fondo perfecto para una sesión de retratos. Estaba sentada en su mesa favorita, junto a la ventana, revisando sus últimas fotos, cuando sonó la campanita de la puerta, y entró Lucía. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, Lucía se quedó paralizada. Estaba a punto de girarse e irse. Pero Claudia sonrió y le hizo una señal para que se sentara. Lucía caminó hacia la mesa, con los tacones resonando en el suelo de madera. Señora Martínez, empezó a decir, pero Claudia la interrumpió. Solo Claudia. Siéntate. Lucía se sentó con rigidez, jugando con la correa de su bolso de marca. Claudia lo reconoció. Era el mismo que Álvaro le regaló para su cumpleaños. Lucía llevaba el mismo vestido claro. El del beso en la calle. Lo supe, dijo con voz temblorosa. Lo sabías desde el principio. Por supuesto, respondió Claudia. Y le hizo un gesto a la camarera. 2 capuchinos. Y pastelitos de frambuesa. Lucía la miraba, confundida. Había esperado llanto, gritos, reproches. Pero no esto. Una conversación tranquila, en un café. Es un vestido precioso, comentó Claudia. Muy fotogénico. ¿Te importaría si te hago unas fotos? Lucía parpadeó. ¿Me quieres fotografiar? Por supuesto. Eres una gran modelo. Ya lo noté.
Cuando tomé aquella foto tuya. Con Álvaro. En la fuente. Por cierto, esa foto salió magnífica. El juego de luces. La composición. Será una de las piezas centrales de mi exposición. La camarera llegó con el café y los pastelitos. Lucía no tocó nada. Seguía mirando a Claudia, como si hablara en otro idioma. La exposición se llama Metamorfosis. Trata de una mujer que se redescubre a sí misma. Tu historia con Álvaro fue el catalizador. Curioso. Él siempre temió que mi fotografía lo avergonzara. Y ahora, sus propias acciones forman parte de una obra de arte. Lucía se puso pálida. ¿Quieres destruirnos? Claudia rió. Sin rencor. Sin rabia. Si quisiera destruirte, ya habría enviado las fotos al bufete, a los socios, a la prensa. Pero eso sería tan banal, tan simple. Yo quiero crear algo más. Una historia sobre despertar, sobre libertad, sobre volver a ser quien una es. Tu historia es solo una parte hermosa, pero no la principal. Sacó una foto y se la dio a Lucía, una joven, alimentando gatos callejeros, con tacones y blazer, detrás de un restaurante. Te he observado. Eres más interesante de lo que él te permite ser. Amas el arte. Lees libros de verdad. Cuidas animales abandonados. ¿Por qué te conformaste con ser solo la amante de un abogado con complejos? Lucía sostuvo la fotografía con las manos temblorosas. No lo sé. Parecía importante. Parecía brillante. Álvaro sabe cómo parecer brillante. Cómo hacer sentir especial a una mujer, pero solo si encaja en su molde. Claudia tomó su taza. Yo encajé durante 15 años, hasta que desperté. Lucía la miró. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque te mereces algo mejor que ser la sombra de alguien. Te vi en la librería. Pasaste una hora entera en la sección de fotografía. ¿Soñabas con ser fotógrafa? Lucía asintió, con lágrimas en los ojos. En la universidad. Pero mi padre dijo que derecho era más seguro. Claudia sacó una tarjeta. Una invitación a su exposición. Es en 3 semanas. Deberías venir. No por el escándalo, sino por el arte. Y quién sabe, quizás sea el inicio de tu propia transformación. Se levantó, dejó el dinero para el café, y antes de irse, una cosa más, Lucía. Álvaro ama el control. Por eso me eligió a mí, la profesora callada. Por eso te eligió a ti, la pasante obediente. Pero ninguna de las dos somos lo que él pensaba. ¿Verdad? Lucía no respondió. Claudia cogió su cámara y salió. En la puerta, se giró. Por cierto, si algún día quieres aprender fotografía, conozco profesores estupendos. La dejó sentada, el café enfriándose, el vestido claro, la luz del atardecer, jugando con su cabello. Claudia sacó la cámara. Una mujer joven, pensando, soñando. ¿Otra imagen? Para su serie sobre el despertar. Porque a veces, la venganza no es destruir. Es crear algo tan real, tan hermoso, que el pasado ya no importa. La galería de arte contemporáneo estaba llena de luces. Teresa López se había superado organizando el evento. Las paredes blancas, decoradas con fotografías en blanco y negro, marcos sencillos, champán en bandejas, jazz suave, saliendo de los altavoces.
Claudia estaba en la entrada, vestido de seda negra, postura firme, mechones cobrizos brillando bajo los focos. A su lado, Inés, bohemia y radiante. Don Ernesto, de traje oscuro. La exposición se titulaba Metamorfosis. La primera sala, capullo, mostraba una vida de perfección forzada. Casas ordenadas, ropa impecable, sonrisas vacías. En el centro, Claudia, sirviendo té con una sonrisa calibrada. Todo perfecto. Todo muerto por dentro. La segunda sala, despertar, empezaba con el beso en la calle. Álvaro y Lucía, recortados contra el sol, parecían actores en una escena de cine. El público murmuraba, la foto era tan bella, que parecía irreal. Luego, una serie de imágenes, restaurantes, ventanas, sombras, zapatos abandonados, rosas sobre una cama. La historia no era sobre traición. Era sobre un alma que empezaba a abrir los ojos. La tercera sala, vuelo, colores, rostros, la vida misma, el jardín salvaje de don Ernesto, retratos del grupo de fotografía, autorretratos de Claudia. En transición, de esposa silenciosa a mujer sin miedo. A las 8, Álvaro llegó, puntual. Como siempre, se detuvo en la entrada y se congeló. La primera serie era su vida, su mundo perfecto, visto desde afuera, y se veía falso, artificial. Un crítico se le acercó. Buen trabajo. Su esposa tiene talento. Sabe encontrar belleza, incluso en lo más banal. Álvaro avanzó. Cada paso, más incómodo. Ahí estaba él, en docenas de fotos, pero no como él se veía a sí mismo. No como un abogado exitoso, sino como un hombre obsesionado con el control. Lucía llegó más tarde, vestido negro, sin joyas, nada de maquillaje. Miró cuadro por cuadro, con un cuaderno en la mano, tomando notas. Claudia se le acercó. ¿Te gusta? Es increíble, respondió Lucía. Especialmente la serie de los reflejos. Me apunté a un curso de fotografía. Claudia sonrió. Me alegra. Julián es un gran maestro. La noche siguió. Los críticos elogiaban su ojo. Los coleccionistas preguntaban precios. El periódico local la llamó el regreso de una fotógrafa que renació. Y Álvaro, de pie en una esquina, con una copa de whisky, observaba a la mujer que creía suya, recibiendo elogios, riendo, brillando. No estaba sacando en cara su infidelidad. La estaba convirtiendo en arte, en algo más grande. Al final de la velada, Claudia subió a un pequeño podio. Gracias por estar aquí. Esta exposición no es solo sobre mí, es sobre todos los que alguna vez se sintieron atrapados, los que vivieron bajo máscaras, los que un día se atrevieron a cambiar. Levantó su copa. Por la metamorfosis, por el coraje de ser uno mismo, y por el arte, que nos ayuda a ver la belleza hasta en los momentos más oscuros. Álvaro la miró, y por primera vez en 15 años, la vio de verdad, no como su esposa, sino como una mujer completa, compleja, libre. Una mujer que tomó su traición
y la convirtió en su renacimiento. Claudia bajó del podio, recibió abrazos, felicitaciones, propuestas. Teresa ya hablaba de llevar la exposición a Barcelona. Julián le ofreció una plaza como profesora en el estudio. La vida, por fin, se abría ante ella, como una flor salvaje, y era hermosa. Después de la exposición, la casa se llenó de un silencio extraño. Álvaro ya no se quedaba tarde en el trabajo. Llegaba temprano, como si quisiera reconquistar algo que ya no le pertenecía. Claudia notó cómo la observaba, desconcertado, receloso, como si viera a una desconocida. Una tarde, llegó con un ramo de rosas rojas, las mismas que solía regalarle a Lucía. Claudia apenas pudo contener una carcajada. Incluso para recuperar a su esposa, seguía siendo predecible. Ella estaba en su cuarto oscuro, revelando fotos para la exposición de Barcelona. Él bajó, perfumado, con el cabello peinado como a ella le gustaba. «Tenemos que hablar», dijo con voz suave. El mismo tono que una vez usó para convencerla de dejar la fotografía, de seguir sus reglas. Claudia colgó la última imagen. ¿Hablar de qué? ¿De nosotros? ¿De lo que está pasando? Me doy cuenta de que he cometido errores. Pero podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? ¿Cómo? Podemos empezar de nuevo. Yo cortaré todo con Lucía. Tú podrás seguir con tu fotografía. Dentro de lo razonable, encontraremos un equilibrio. Claudia rió. Una risa ligera. ¿Como el viento? ¿Equilibrio? ¿Todavía crees que puedes poner límites? ¿Que puedes controlar mi vida? ¿Te quiero?, dijo él. Le acarició la mejilla. Ese gesto tan suyo. El de someterla con ternura. Eres mi mujer. Ella le apartó la mano. Ya no. No soy tuya. No soy tu creación. No soy tu muñeca. Soy yo. Él se inclinó. Sus labios buscaron los de ella. Pero Claudia se apartó. ¿Sabes qué es lo más interesante? Ese beso que fotografié fue el último que te dejé dar, solo que tú no lo sabías. Álvaro se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cómo me moldeaste? Claudia, no uses colores tan vivos. Claudia, tu fotografía es solo un hobby. Claudia, córtate el pelo más corto. Así te ves más respetable. Me amabas. Solo en la medida en que te complacía, pero ese beso con Lucía rompió el hechizo. Fue el clic que me despertó. Se giró hacia la pared. Ahí estás entrando al hotel. Ahí estás dándole rosas. Ahí estás besándola. Pude haberte destruido. Pude haberte chantajeado. Pero elegí algo mejor. Convertí tu traición en arte. Y eso me hizo libre. Álvaro miró las fotos. Perfectamente compuestas. Adulterio convertido en narrativa. ¿Lo planeaste todo? La exposición. Las fotos. Claudia negó con la cabeza. Solo dejé de seguir tus reglas. Dejé de ser la Claudia que tú moldeaste. Y empecé a ser yo misma. Álvaro extendió la mano. Un último intento. Pero Claudia dio un paso atrás. No, Álvaro. No más besos. No más control. No más compromiso. ¿Qué quieres? Divorcio. Lo dijo suave, como quien suelta un pájaro y elige el cielo. Él se quedó de pie, en su mundo de sombras rojas. Confuso, ella recogió sus fotos. ¿Sabes qué es lo más irónico? Tenías tanto miedo de que yo te avergonzara. Te hice famoso. Ahora eres parte de una historia
de transformación. Una obra. Subió las escaleras. Lo dejó solo, entre las imágenes que contaban su derrota. En el salón, las rosas rojas, tan banales como su idea del amor. Claudia abrió la ventana. Entró el viento, y con él, el aroma del jardín de don Ernesto. Rosas salvajes, rebeldes, reales. Empacar solo tomó un día. 15 años. Caben en pocas cajas. Solo guardó lo que importaba. Cámaras, álbumes, libros de arte, los trajes, los tacones bajos, las perlas. Los dejó como fósiles de una vida pasada. Inés llegó con una caja de donuts y una botella de champán. Algunos divorcios. Hay que celebrarlos, cariño. Pusieron jazz, la música que Álvaro siempre detestó. Entre risas y fotografías viejas, Claudia encontró una ella, en la entrada de su primera exposición, pelo largo, vestido con colores, una sonrisa feliz. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo Inés. Que ahora está sonriendo igual. Álvaro apareció, impecable, como siempre, pero con los ojos perdidos. Se detuvo en la puerta del dormitorio. ¿De verdad te vas? Sí. ¿A dónde? Teresa me ofreció un piso temporal, arriba de la galería. ¿Y tu trabajo en la universidad? Ya renuncié. Voy a enseñar fotografía. En el estudio de Julián. ¿Ya lo tenías todo pensado? Sí, Álvaro. Como tú me enseñaste, todo debe estar perfectamente organizado, lo dijo sin rencor. Solo como un hecho. ¿Podemos discutirlo? No. No más discusiones. No más compromisos. No más límites razonables. Me voy. Inés bajó con otra caja. No te preocupes, señor perfecto. Yo cuido de tu exesposa. Álvaro ni la miró. Solo a Claudia. ¿Esto es por Lucía? Claudia sonrió. No, cariño. ¿Es por mí? Lucía solo me mostró todo lo que me estaba perdiendo, intentando ser tu mujer ideal. Fue hacia la ventana. Respiró el aire del jardín. ¿Sabes qué es lo gracioso? Tenías miedo de que mis hobbies raros te hicieran quedar mal, y al final fueron los que me liberaron. Con tu escándalo, yo creé arte. Ahora eres parte de mi historia. Una historia de renacimiento. Álvaro se sentó en la cama, con su traje perfecto, como un muñeco roto. ¿Qué puedo hacer? Nada. Solo déjame ir. Como yo te estoy dejando ir a ti. Los de la mudanza empezaron a sacar las cajas. Claudia echó un último vistazo. Cortinas perfectas, ropa planchada, cuadros grises, todo como le gustaba a él. Te dejo la casa. Siempre fue más tuya que mía. Bajó las escaleras. Don Ernesto la esperaba con un ramo de rosas silvestres. Para comenzar una nueva vida. Álvaro miró desde arriba. Su esposa perfecta. Se iba. Con un vestido de colores. El mismo que él decía que era inapropiado. Con un ramo de flores torcidas, desordenadas y hermosas. Te enviaré los papeles del divorcio, dijo ella, antes de cerrar la puerta. Y Álvaro, gracias. ¿Por qué? Por enseñarme lo que no quiero, por convertir tu traición en mi libertad. El estudio de Claudia Ramírez. Ahora solo Claudia.
Estaba en un edificio de ladrillo viejo, en el barrio artístico de la ciudad. Los ventanales daban a una calle bulliciosa. Adentro, el caos era hermoso. Fotografías en las paredes, trípodes, muebles antiguos y flores. Don Ernesto siempre traía ramos frescos de su jardín. Había pasado un año desde aquella primera foto, el beso que lo cambió todo. Claudia ordenaba las últimas imágenes para su nueva exposición en Nueva York. Le costaba creer lo lejos que había llegado de la mujer que pasaba los días haciendo avena y planchando camisas. Su estudio se volvió famoso por su forma distinta de retratar. No solo hacía fotos, contaba historias, especialmente de mujeres que estaban cambiando de vida, divorcios, reinicios, transformaciones. Ella sabía lo que significaba ese proceso. En un rincón, una máquina de escribir antigua, regalo de Andrés, director de una revista de fotografía. Llevaban 3 meses saliendo. Él fue a una de sus exposiciones, vio la serie Metamorfosis y le ofreció escribir un artículo sobre su regreso. El artículo se convirtió en café, en paseos por la ciudad, en risas compartidas. Andrés era lo contrario de Álvaro. Espontáneo, creativo, decía lo que pensaba. Tenía canas en la sien y una mirada sin juicio. El timbre sonó. Lucía había llegado. Era su sesión semanal. Después de aquel café, Lucía se apuntó al curso y ahora preparaba su primer documental sobre mujeres que empiezan de nuevo. Irónicamente, la ex-amante se había convertido en su alumna más prometedora. Hoy conocí a alguien, dijo Lucía sacando su cámara. En el supermercado. Parecía perdido. Claudia no preguntó. Sabía que hablaba de Álvaro. Había oído que él dejó el bufete y ahora daba clases de derecho en una universidad pequeña. Ya no usaba trajes, ni se peinaba con gomina. Hasta tenía barba. Un escándalo para su antiguo círculo. El día pasó entre fotos, ideas y nuevas historias. Por la tarde, Claudia volvió a casa, caminando por el parque, donde una vez fotografió a Álvaro y Lucía. En la fuente, la brisa de otoño movía las hojas. Y entonces lo vio. Álvaro, sentado en un banco, leyendo un libro, sin traje, con un jersey y vaqueros viejos. Parecía otra persona. Levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Claudia levantó la cámara. Instintivamente. Clic. Álvaro sonrió débilmente. ¿Para tu nueva exposición? Tal vez. Se encogió de hombros. ¿Y tú? ¿Estoy aprendiendo a ser real?, dijo mostrando el libro. Una antología de poemas, de esos que antes llamaba básicos. Tus fotos cambiaron muchas cosas. No solo en tu vida. Hablaron un poco del clima, de la universidad, de sus caminos, sin rencor, sin cuentas pendientes. 2 personas que habían compartido una historia, pero que ahora iban en direcciones distintas. Esa noche, en el cuarto oscuro, Claudia reveló la imagen. Un hombre en un banco, leyendo, rodeado de hojas caídas. Tranquilo. No ideal. Real. La agregó a la serie. Metamorfosis. El último fotograma de una historia que había comenzado un año atrás
con un beso. En la puerta de su casa, el teléfono sonó. Era Andrés, invitándola a cenar. En el alféizar, rosas frescas de don Ernesto, Inés le había escrito sobre nuevos libros de fotografía. Lucía le había mandado las primeras tomas de su documental. La vida palpitaba, llena de color, de historias, de libertad. Claudia sonrió. Miró por la ventana. Por fin. Era ella misma. Sin máscaras. Sin permisos. Sin miedo. Solo una mujer. Con una cámara. Lista. Para seguir contando la belleza de cada transformación. Salió a capturar la puesta de sol, porque ahora lo sabía. La vida continúa. Y cada instante vale la pena ser contado.